Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Pero yo sé a quién he creído. Y usted lo puede repetir conmigo, ¿verdad? Dígalo del corazón. Yo sé a quién he creído. Bueno, yo creo que usted sabe, pero yo sé a quién he creído. ¿Y usted lo sabe? Usted lo sabe, ¿verdad? Yo sé a quién he creído, ¿verdad, Pastor Arturo? Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Dice el texto áureo, como dirían los antiguos predicadores, en segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y oramos. Padre, en el poderoso y sublime nombre de Jesucristo, te ruego que tomes el control de este tiempo de exposición de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces mi debilidad, Señor. Tú me conoces, Señor. Sabes cuánto anhelo, Señor, desde lo hondo de mi corazón es poner todo el consejo balanceado de tu palabra, Señor. Te pido que me guíes, te pido que me uses, te pido, Señor, que me ayudes, Dios eterno. Ayúdanos a todos a recibir la administración que has preparado desde mi corazón, desde tu escritura, a través de tu espíritu, para que esta mañana sea expuesta y todos salgamos ministrados, Señor. Gracias, gracias, Dios eterno, por el privilegio. Bendito sea tu nombre. Entregamos este momento y todo lo que acontecerá, Señor, quebranta toda operación de Satanás y que cada palabra y cada explicación que salga de mi boca venga guiada por ti, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia de Jesucristo dice amén y amén. Yo sé a quien he creído. Ese es el título, bien a propósito del texto que el apóstol Pablo le escribe a su colega, a su compañero, a su hijo espiritual, a la persona que él mentoreó durante tiempo para que fuera uno de los pastores que él preparó. Yo, desde que acepté a Jesús como Señor y Salvador, mis maestros me hablaron de que existía un evangelio de agua con azúcar. ¿A ustedes le hablaron de eso alguna vez? A mí me lo enseñaron. Este que estamos enseñando, decían ellos, Margarita Miranda, el pastor Armando Nieblas y otros tantos decían, esto que estamos enseñando no es el evangelio de agua con azúcar, en el que todo como que es bien sencillo. Insistieron siempre que no me estaban transmitiendo un evangelio edulcorado, ¿verdad? No tenía ni siquiera edulcorante, zero sugar. Era un evangelio que no estaba adulterado, no estaba diluido ni suavizado. Me entregaron la enseñanza de Jesús sin adulterar. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versos 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es importante aquí en el texto, el Señor nos deja claro de que no existe tal cosa como un evangelio de agua con azúcar. Con un evangelio en el que tú caminas por una alfombra roja llena de pétalos de flores, en el que todo va a ser bien sencillo, bien fácil, exitoso a toda costa. Mis primeros maestros decían y tenían algo que decir. El evangelio tiene un final feliz para los que creen, pero es un camino arduo, donde a cada minuto podemos ser tentados a desmayar, ¿verdad? ¿O eso me pasa a mí nada más? Cada minuto puede ser un minuto en el que seamos tentados a sacar las manos del arado, a desviarnos del camino, a decirnos, pues me voy a otro lugar donde me edulcoren el oído con dulzor falso. Si todo te está yendo demasiado bien, decían mis maestros, están incluso aquí entre comillas en mis notas,
Y por supuesto es un parafraseo de lo que me decían. Es decir, no era textual, pero era el concepto. Si todo te está yendo demasiado bien, si todo te está yendo de maravillas, sin dificultad, con un éxito que se desliza de manera suave, entonces tienes que revisarte. Algo debe andar mal. Quizás no estás en la perfecta voluntad de Dios. Tremendo, ¿eh? Es decir, cuando estás en la perfecta voluntad de Dios, cuando andas bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, las cosas pueden no estar del todo bien. Las acechanzas están a la vera del camino. Eso no significa que al todo el que le vaya mal o que todo el que tenga un problema está en la voluntad de Dios. Tampoco es así. Pero no podemos entender de que porque estamos con el Todopoderoso, que estamos con el Señor, que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, esto es, como decía ahorita, una alfombra roja que nos tiran con pétalos y vamos caminando como bien edulcorados. Yo así fui enseñado y las Escrituras los refrendan una y otra vez. En Mateo 11:12 se lee: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Verdad? Es decir, eso tiene bastantes implicaciones que no vamos a detallar en este pasaje complejo del Evangelio de Mateo, y tiene diversas interpretaciones, o por lo menos un par de ellas que no son ni concluyentes ni excluyentes. Pero algo sí nos deja claro el pasaje, y es que la propuesta salvadora de Jesús es para ejercerla con valentía y con firmeza. Es sencillamente así. Esto es una propuesta de una batalla permanente en lo espiritual. Una batalla entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No porque llegamos al Señor ya todo va a salir por aquella alfombra de pétalos. A menudo se puede distorsionar o suavizar el mensaje de la cruz. O sea, si existe un mensaje que es auténtico y que es transparente y que está refrendado por la Escritura, sabemos que hay otro que existe, que suaviza, que edulcora, que endulza, que es el evangelio ese de agua con azúcar que decían mis maestros, especialmente mi discipuladora y maestra Margarita Miranda. A menudo podemos decirle a alguien para convencerlo de Jesús. Claro, llega alguien, usted le va a predicar y usted le dice que Dios va a resolver todas sus situaciones financieras. Y esto nada más que con aceptar a Jesús. Nosotros sabemos que eso es absolutamente falso, pero se comete el error. Con tal de que la persona acepte al Señor, que además puede ser de dientes para afuera, en esa famosa oración de fe, le decimos eso y estamos sencillamente engañándolo. Porque el evangelio, solo los violentos lo arrebatan. Entonces, es agua con azúcar, ese concepto. Es un evangelio edulcorado. Tenemos que tener cuidado en no crear falsas expectativas. No se crean falsas expectativas. O sea, en el área, por ejemplo, del pest control en el que yo trabajo, puede que usted llegue y le diga a la persona que en menos de 24 horas se les resuelve el problema de las hormiguitas o de las cucarachitas o lo que sea. Y sencillamente está metiéndole mentira. Está creando una falsa expectativa. A nosotros nos enseñan a crear la expectativa correcta, técnicamente hablando. Pues nosotros en el evangelio tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que crear la expectativa correcta. Yo conozco a muchos siervos de Dios, muchos, que aman al Señor, que le sirven con todas sus fuerzas, con su familia, que tienen los zapatos rotos. Yo conozco a siervos de Dios que apenas se pueden alimentar. Yo conozco a siervos de Dios, auténticos siervos de Dios, amantes del Señor, fervientes en espíritu, que tienen casas que en cualquier momento se les pueden caer arriba, de los malitas a extremos que no podemos ni siquiera imaginarnos acá en América. Siervos que se sostienen solo con la gracia de Dios. Así, visitando a alguno de estos siervos, el que está allá en la presencia de los pastor Harold, nos decía a mi esposa y a mí una vez, yo me sostengo con la gracia de Dios. Alguien me trae una mano de plátano, de guineo, y el otro me regala un boniato. Usted le dice boniato a esa batata, en fin. Pero ellos siguen firmes en la fe. Se sostienen con la mirada
puesta en el invisible. Se sostienen con la mirada puesta en el invisible. Eso es lo que yo creo que Dios nos quiere decir hoy. No se trata de que ya entramos al reino del Altísimo, pues nada, tírenme la alfombra y llénenmela de florecitas y al final destapen la botella de champán sin alcohol. No, no funciona así. Hay un final feliz, pero el camino es arduo. El discípulo de Cristo tiene que saber a quién ha creído. ¿Ok? Usted y yo tenemos que saber a quién hemos creído. Vamos a reflexionar en 3 tópicos fundamentales esta mañana. Y repetimos el texto que está en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 12. De ese texto vamos a extraer lo que pretendemos comentar esta mañana. Por lo cual, dice Pablo a Timoteo, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, dice Pablo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Primer tópico, yo sé a quien he creído a pesar de todo. ¿Verdad? Hubo un hermano una vez que yo le ministré aquí mismo en esta iglesia y yo le dije, no, porque tengo otra situación. Le dije, si tú tienes que tomar una decisión por tu familia, por tu hijita, por lo que sea, ¿cómo no lo vas a hacer por Cristo? Es decir, nosotros, el principio está en que tenemos que tomar la decisión siempre con la mirada puesta en quien estamos poniendo. Por lo cual de Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto. Esto nos remonta al contexto superior del pasaje, o sea, a los versos precedentes. Remonta, el apóstol Pablo es el autor de esta carta, como decía, que se dirige al joven pastor Timoteo. Algunos consideran este libro como una especie de despedida, como la que hizo Moisés, David y demás. Pablo se estaba despidiendo, Pablo estaba encarcelado y esperando en cualquier momento su ejecución. Fíjense, aquí tenemos un hombre que es un paradigma dentro de los hombres inspirados que escribieron la Escritura, que está esperando ser ejecutado. Y desde esa espera escribe esta y otras cartas. Ahí está amonestando, exhortando, animando a Timoteo desde una prisión, la última. De ahí lo que le faltaba era que lo decapitaran. Estaba esperando el momento de su ejecución. Esto ocurría durante el desgobierno, diría yo, de Nerón y una horrible persecución de la iglesia de Cristo. Persecución que expandió la iglesia y que creció la iglesia. Después de esta persecución vino, ¿verdad?, la aceptación del gobierno romano de la religión, vamos a llamarla entre comillas, cristiana como oficial y se dejó de creer en el evangelio verdadero. Se convirtió en agua con azúcar y todos sabemos los resultados de ese evangelio. Pero mientras estaba la persecución, nótese usted qué tremendo, y somos testigos de eso en mi país, en Cuba, mi país de origen, porque también yo lo amo como mi país, había persecución, y se lo comentaba ahorita a Denis, y la iglesia crecía. El pastor Niebla llegó a una pequeña escuelita dominical en el reparto de Alamar, donde yo vivía, y ahí fundó, no fui testigo presencial de eso, pero sí lo conozco, 3 escuelas dominicales, en el medio del comunismo más acérrimo, en el medio de persecuciones de la policía política y demás. Es decir, la persecución hacía creer. Pablo sabía que estaba en sus días finales, y no obstante a lo cual el tono hacia Timoteo era un tono de amor. Era un tono tierno, había ternura paternal de la que se dirige de un mentor, de un padre espiritual, e incluso de un padre, cualquiera que este sea, hacia un hijo. Ahí no está quejándose, lo único, si mal no recuerdo, que le pide es que le traiga la capa y los rollos, los libros. Es decir, sencillamente eso es lo único que le pide, porque si me van a decapitar dentro de una semana y me la traen, quizás me da tiempo para, primero, a taparme un poquito, que estaba húmedo y frío aquel lugar, y además a leer un poquito más y aprender un poquito más para compartirlo en toda la eternidad que le esperaba a Pablo. Cuando a Pablo afirma, por lo cual asimismo padezco esto, se está refiriendo especialmente a su ministerio. Él dice, ¿por qué? Por lo cual, por todo lo que está diciendo arriba, asimismo padezco esto. Como sabemos, Pablo era un apóstol. Un apóstol es un enviado de su maestro. Es un enviado especial y estrictamente hecho por su maestro, que es Jesucristo.
Esa es la cualidad de un apóstol. Un apóstol es un testigo ocular, testigo de los padecimientos de Cristo, testigo de la resurrección de Cristo y además que ha sido enviado, comisionado por el Señor. Hoy en la actualidad, como sabemos, hay un montón de personas que se autodenominan apóstoles, pero que jamás han llevado las marcas del Evangelio como aquellos apóstoles genuinos. Porque el Evangelio puede dejar marcas. No es ese alfombra roja con rositas tiradas ahí. Afirma Pablo en Gálatas 6:17. De aquí en adelante, parece que lo tenían un poquito mortificado los Gálatas, parece no, lo tenían. Y él le dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Llevaba las marcas. Ahora usted dice, bueno, pero ¿cuáles serán esas marcas? Hay una cosa mística, de si le reflejaban los clavos en las manos. No hay nada místico. Nada místico. Dice el comentario Jameson Fawcett Brown sobre este pasaje. Yo, dice Pablo, en contraste con los maestros judaizantes que se glorían en la carne, traigo en mi cuerpo, dice Fawcett Brown, como una señal de alto honor de parte del Rey de Reyes, las marcas, propiamente las marcas que se acostumbraba a poner a los esclavos, ¿verdad? Marcas calientes, en sus cuerpos por medio de fuego para indicar a sus dueños. Así las cicatrices de heridas que Pablo había recibido por amor de Cristo indican a quién él le pertenecía y a quién rendía un servicio libre y glorioso. Los maestros judaizantes se gloriaban en la marca de la circuncisión en sus seguidores. Pablo se gloriaba en las marcas de sufrimiento por Cristo en su propio cuerpo. Aleluya. En la segunda epístola a los Corintios, también los estaba amonestando, les dice en el capítulo 11, verso 24 en adelante, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Pablo, indudablemente, sabía lo arduo que era el camino de Cristo. Es bien arduo. Él, como pocos, llevaba en sí las marcas de pertenecer al Señor. 40 azotes menos 1 por 5 son unos cuantos. Y eso deja cicatrices en la espalda y donde quiera que te agarre. El Espíritu Santo nos deja todo esto a nosotros como forma de exhortación. Esto nadie dijo que iba a ser fácil. El Señor dijo que íbamos a hallar aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. Servir a Jesús, servir a su Rey no es un desafío, es una batalla intensa. Las evidencias de la Biblia indican que los siervos del Altísimo sufrirán penalidades. Le dice él ahí mismo en esta epístola, pero en el capítulo 2, verso 3, le dice a Timoteo, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Él sabía, era obvio y era necesario que se sufrieran penalidades. Debe quedarnos claro que enfrentar a las tinieblas con el mensaje de la cruz implica que podremos llevar las marcas del Señor en nuestro cuerpo. ¿En qué manera? A lo mejor no nos azotan, pero nos pasan otro género diverso de cosas. Aquí también afirma y convoca a Timoteo en la segunda a Timoteo, el verso 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en ese contexto, ¿qué tendría que ver el dominio propio? El dominio propio es para no desanimarse en el medio de la circunstancia difícil, en el medio de los azotes que le habían dado los mismos hebreos a él, en el mismo, está prisionero, encadenado a un pretoriano durante una larga data, sufriendo aquellas penalidades. Yo creo que el Evangelio de Cristo nos convoca a seguir adelante con la mirada puesta en el invisible, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque podemos afirmar que nosotros sabemos a quién hemos creído. Nosotros sabemos a quién hemos creído. Y ese era el primer tópico. Yo sé a quién he creído
Por tanto, no, a pesar de todo, mejor dicho, a pesar de todo. Yo sé a quién he creído a pesar de todo. El segundo tópico dice, yo sé a quién he creído y no me avergüenzo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice en la epístola 2 a Timoteo, verso 12b. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. En la Biblia hay algunas referencias al asunto de no ser jamás avergonzados por Dios. Digamos que esa es una de las promesas más importantes. No vamos a ser avergonzados por creer. Está en Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice Pablo que él sabe a quien ha creído y no se avergüenza. Y en Romanos dice que el que en él creyere no será avergonzado. Isaías 49:23 dice, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Pablo no se avergonzaba porque él sabía que había creído. Y usted y yo, hoy esa convocatoria, no nos avergoncemos. Sabemos a quién hemos creído. Dice Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Está hablando de Cristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. En Joel 2:27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. ¡Aleluya! Tremendo. No vamos a ser avergonzados. No tenemos que tener temor de ser avergonzados, de que nada ni nadie nos avergüence. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. A veces podemos increíblemente sentir alguna vergüenza o timidez al manifestar que somos cristianos. ¿Verdad? A veces puede suceder. Oh, ¿y qué tal si lo digo? Y como que puede que exista la sospecha de que podríamos ser avergonzados por alguno en el lugar en el que queremos testificar y sentimos como pena, vergüenza, alguna presión. Alguno se cree mejor que nosotros, más inteligente, y nosotros sentimos quizás vergüenza. Alguien que ejerce sobre nosotros cierta presión de grupo. Si yo hago esto, digo, capaz que yo como que desafine en este contexto, tengo que esperar el momento y voy a orar 2 meses para ver si le comento a mi compañero de trabajo que soy cristiano. O sea, puede que eso estemos. Pero Pablo, próximo a ser injustamente ejecutado como su propio Señor, no estaba en una esquina cualquiera allí medio perezoso echando bromas cuando escribió esto. No estaba allí, ¿sabe? Vamos a escribir esto, pero yo estoy aquí cómodo, estoy compartiendo con mis amigos, haciendo bromas aquí. Estaba encadenado. Estaba esperando su sacrificio definitivo. Estaba esperando a la muerte más violenta. Le iban a cortar la cabeza. Vamos a decirlo bien como es. Le iban a cortar la cabeza. Así todo, él afirma que no se avergüenza de haber sufrido estas extremas penalidades por Cristo. Más bien afirma en otro sitio, en segunda a los Corintios 12:10, por lo cual, es el mismo por lo cual, ¿recuerdan? Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El contexto aquel de bástate mi gracia, ¿verdad? La extraña fórmula del Evangelio afirma que cuando ya no nos queda nada a que aferrarnos en nuestras fuerzas, y hemos escuchado muchos testimonios de salud, de enfermedad, que los médicos salen y dicen, nosotros no tenemos nada que hacer. Aférrense a algo, ¿no? Quizás Dios. Y de pronto Dios hace lo que suele hacer desde ese poder infinito. Entonces somos fuertes porque reposa sobre nosotros el poder de Cristo, el poder del Cristo de la gloria. Aleluya. En definitiva, si soy confrontado con el temor a quedar defraudado, con el temor a la vergüenza de estar diciendo algo poco inteligentes, recordemos a quién hemos creído. Si de pronto tengo esa angustia, esa duda, recuerda a quién has creído. Yo te tendré que recordar a quién le he creído.
El texto de Pablo a Timoteo dice, a quien he creído. No dice en quien he creído. Ya nosotros sabemos lo que dice la Escritura sobre un creer vacío de certidumbre personal. ¿Verdad? Hay mucha gente que pueden decir que creen en tal cosa, creen en aquello, pero no tienen, están vacíos de certidumbre personal. Nosotros sabemos a quién hemos creído porque tenemos una certidumbre personal. En Santiago 2:19, texto supercitado, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así Santiago está amonestando sobre ese creer vacío de certidumbre personal, ese creer vacío de compromiso. Es decir, yo sé que Dios existe, pero a mí eso ni me va ni me viene, diría alguien así, ¿verdad? Vacío de esa certidumbre personal. A quien he creído de Pablo, habla de una fe personal, habla de una certidumbre, insisto y repito, personal. Certidumbre, hay una certeza en el corazón del que ha creído a Cristo. Hay una certidumbre personal basada profundamente en una relación especial de intimidad con Cristo. Es la intimidad con Cristo y con su palabra y con su espíritu la que produce esa certidumbre personal. Ese de Pablo, yo sé a quien he creído. No porque lo escuchó de oídas, sino porque tiene esa relación personal. A quien he creído se fundamenta en saber con certeza sobre ese al que le creemos. Tenemos que saber con certeza las cosas de ese a quien hemos creído. Saber qué nos ofrece, qué nos ha prometido, qué ha hecho por nosotros, qué esperanza nos ha dado, cuál es su capacidad de victoria. Saber de su vocación de amor. Pablo diría, yo sé en quien he creído y no me avergüenzo. Y usted repítalo, yo sé en quien he creído, a quien he creído. Ahora bien, no se puede labrar esa certidumbre de oídas. Yo repito, Pablo tenía esa certidumbre y podía afirmarlo y podía estar esperando su ejecución porque no era de oídas, no era que le habían hablado, había tenido un encuentro real con el Cristo de la gloria, un encuentro transformador y un encuentro permanente. Él nos persuade personalmente de sí mismo, el Señor, y de su verdad. Nuestra relación personal con Jesús nos dará las certezas extraordinarias como estas que voy a mencionar. En Colosenses 2:3 dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, con esa relación personal, con esa certidumbre personal de Cristo, comprendemos que toda sabiduría y todo conocimiento están escondidos en el corazón de Cristo, en el cual todas las cosas se sustentan. Dice en otro lugar, no más como el príncipe, en Josué 5:14, él respondió, no más como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahí aparece como el príncipe del ejército de Jehová. Es decir, nosotros no estamos creyendo a cualquier cosa, cualquier cosita. Estamos creyéndole al príncipe del ejército de Jehová. En Hebreos 2:14 dice, así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Jesucristo destruyó por medio de la muerte al diablo. Cuando creemos a Jesucristo, porque yo sé a quien he creído, tenemos esa relación de certidumbre personal, sabemos que Él destruyó por medio de su propia muerte al que tenía el imperio de la muerte. En 1 Juan 14:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Por supuesto, Juan tenía esa certidumbre personal. Dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. Esa certidumbre personal hace crecer en nosotros la convicción de que Dios no es la fuente, no es el que ejerce Dios es amor. En Juan 11:25 Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vana es nuestra fe si no tenemos la esperanza bienaventurada de su regreso, de la resurrección de los muertos y de vivir una eternidad junto al Rey. Esa es nuestra gran esperanza, que Jesucristo resucitó de los muertos y que Él mismo dice de Él que es la resurrección y la vida.
En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Y eso nos lleva al tercer tópico. Yo sé a quien he creído y miren, es todopoderoso. Y ahí tenemos que ponernos incluso un poquito beligerantes. Por eso el texto de aquel de Mateo, que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí tenemos que ponernos un poquito violentos y decir, mi papá es el rey del universo. Mi papá creó con la palabra de su boca todo lo que existe. Él es el todopoderoso. Él es el todopoderoso. Yo no tengo que tener temor. Yo no tengo que tener angustia de expresarme, de exponer. Aquí todo el mundo expone lo que quiere. Por la calle usted va y todo el mundo habla de lo que quiere hablar. Y nosotros puede que tengamos alguna timidez. Bueno, porque imagínate, voy a decir que soy cristiano, ¿cómo van a mirarme? Dice 2 Timoteo 1:12 en nuestro texto áureo, el B. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo afirma que él está seguro que es poderoso. En Génesis 17:1 dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Génesis 35:11 lo encontramos hablando con Jacob. Le dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y saldrán de reyes de tus lomos. Dice este texto del diccionario ilustrado de la Biblia, la palabra todopoderoso se traduce del vocablo hebreo Shaddai, eso lo sabemos, y del griego Pantocrátor. Ambas palabras comunican la idea de fuerza o poder. Comenta al respecto el diccionario. La revelación anterior dada a los patriarcas se refería a promesas pertenecientes al futuro lejano. Ellos ni siquiera vieron esas promesas realizadas. Significaba que podían confiar en que Él, Yahweh, Jehová, era un Dios capaz de cumplirlas. Capaz, por cierto, es una posible traducción para Shaddai. Cuando habla de Shaddai es todo, por eso es que es capaz de hacer cualquier cosa basado en su poder infinito. Omnipotente y todopoderoso implica la fuerza o capacidad necesarias para realizar o conseguir lo que se propone, aunque haya que superar obstáculos y oposición. La omnipotencia de Jehová se manifiesta su fuerza irresistible para lograr sus designios. No es un diosito de yeso, es Adonai Elohim, el gran yo soy, es el todopoderoso. A veces este concepto se relaciona con alguna acción violenta, con el título divino de todopoderoso, como en el Salmo 68:14 que dice, cuando esparció el omnipotente los reyes de allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Aleluya. Cuando Jehová despliega su poder infinito, su poderoso ejército, no hay quien se resista y nosotros sabemos a quién hemos creído. Nosotros tenemos que saber a quién hemos creído. En el Nuevo Testamento vemos la profecía de Apocalipsis en las palabras del propio Jesús que dice que Él es el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, aquel que habló con Abraham, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Importante, tenemos que destacarlo, que no se está hablando de un diosito, como decía ahorita, fabricado artesanalmente. Ni un diosito ni un diosote gigantesco, una estatua gigante. Estamos hablando del que tiene el universo infinito en la palma de su mano. Dice Pablo que Él es poderoso, el Señor, para guardar su depósito para aquel día. Ese día es el día del Señor. Pablo estaba seguro que su fe puesta en Jesús le garantizaba estar en su presencia por toda la eternidad. Lo que hacemos hoy por la fe es depositar nuestra absoluta confianza en Jesús, que nos dejó dicho, y si me fuere, os prepararé el lugar, Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Con lo que hacemos hoy es guardar el depósito, es que depositamos nuestra esperanza en Jesús, es que depositamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro ser tripartito, lo ponemos a resguardo en el banco de Jesucristo. Ponemos un depósito en el banco
de Jesucristo, porque Él es poderoso para guardar ese depósito. Él es poderoso para rescatarnos y sacarnos en el día postrero. Él es poderoso para sacarnos de la enfermedad. Él es poderoso para sacarnos de la tristeza. Él es poderoso para hacernos confiar en Él. Él es poderoso para levantarnos. Es el todopoderoso. No es cualquier poderoso. Puede que el presidente de cualquier país sea un presidente poderoso, ¿verdad? No, lo puede ser. El presidente de este país es el presidente de uno de los países, por no decir el más poderoso del mundo. Pero aquí no estamos hablando de alguien poderoso. Aquí estamos hablando del todopoderoso, el que todo lo puede, el omnipotente, el omnisciente, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Conocemos los atributos del Señor y sabemos, Señor, a quién hemos creído, a quién hemos creído. Y repito los 3 tópicos en las conclusiones ahora. Yo sé a quién he creído a pesar de todo. A pesar de que nos vaya mal, a pesar de que hay un momento, una circunstancia, Él es poderoso para sacarme de la circunstancia. Él es poderoso para sacarme del problema. Pero a pesar del problema, yo voy a tener la mirada, y usted y todos acá, la mirada puesta como aquellos héroes de la fe, puesta en el invisible. Tenemos que tener la mirada puesta en el invisible. Yo sé a quién he creído, y que dice Pablo, y no me avergüenzo. ¿Por qué me tengo que avergonzar si mi Padre es hermoso, es bello, si mi Padre es todopoderoso? ¿Por qué me tengo que avergonzar si los cielos y la tierra y todo lo que existe fue creado por Jehová de los ejércitos? No me tengo que avergonzar. Tengo que expresarme, tengo que manifestarme, tengo que ir con gozo, resplandeciente de gozo y de alegría ante cualquier persona a exponer el Evangelio de Cristo. Y hoy tenemos que orar para decir, Señor, dame la gracia suficiente, dame la pasión y el fervor para ante cualquier persona poder exponer con gracia, con firmeza y con gozo el Evangelio de Cristo, porque yo sé a quién le he creído y es todopoderoso. Yo sé a quién le he creído. Y dice que Él sabía a quién le había creído y era poderoso para guardar su depósito. Tenemos una esperanza. No es una religión basada en acciones que tenemos que hacer para conquistar a determinada deidad. Es un Dios que se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario, derramando sangre como la de un cordero sin mancha, sangre santa, para que en el poder de la sangre de Jesucristo todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y hoy nos levantamos. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.